Continuamos en RR Noticias. Bueno, queridos amigos, cada lunes la Mesa de Análisis Social trata un tema importante para nosotros aquí en Querétaro y también pues a nivel personal, familiar, a nivel social. La Mesa de Análisis Social, como todos los lunes a esta hora. Y hoy vamos a platicar, hoy se conmemora en un evento instituido por la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Salud Mental. Y entonces, pues creo que es un buen momento para que platiquemos acerca de lo que implica justamente en la familia, en nuestras vidas personales, en nuestro entorno social, cuidar pues este tema y saber cómo está la salud mental de los queretanos. Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a la doctora Marbella Espino Cortés, la jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Marbella, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Ángel, encantada de estar aquí con ustedes. Buen día. También está con nosotros el licenciado Juan Carlos García, psicólogo clínico del Hospital General Regional número 1 del Seguro Social. Licenciado, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Ángel, muy buenos días, gracias por la invitación, doctora, buenos días. Qué bueno que están con nosotros esta mañana y bueno, platiquemos justamente a propósito de este tema de la salud mental, que yo creo que en los últimos años, vamos a decir que de alguna manera, pues la noticia positiva sería que hoy creo que tenemos como más conciencia de la importancia, claro, de la salud del cuerpo, pero también de la salud mental, Marbella. Sí, Ángel, ciertamente una de las mayores dificultades para la identificación y el tratamiento a tiempo de muchos problemas de salud mental tiene que ver con el estigma y los prejuicios que se tienen en relación a este tema. Sin duda, el haber lidiado con una situación tan estresante como lo fue la pandemia de COVID-19, que sabemos que a todos nos afectó, que a todos nos desestabilizó, probablemente al menos nos sensibilizó en relación a que estos problemas son comunes, que son situaciones inherentes al ser humano, estas modificaciones que podemos tener en hábitos como el sueño, en hábitos como nuestra alimentación, por ejemplo, el ejercicio físico, por supuesto la alteración de nuestras emociones, son situaciones, como decía, inherentes a nuestra condición humana. Y que si esto persiste en el tiempo o que si se intensifica, pues puede llevarnos a tener ya formalmente una enfermedad. Entonces, si partimos desde el principio, el hecho de cuidar nuestra salud mental y de, por supuesto, identificar que no hay salud sin salud mental, puede ser un gran paso que nos vaya modificando estos escenarios que durante muchísimos años hemos sufrido, que ha sido el hecho de que la gente no se acerque a los servicios de salud mental cuando está enfermo, y peor aún, que no considere su salud mental como algo que también puede fomentar, como algo que también puede cuidar antes de que se enferme, Ángel. Claro, y pues aquí una de las broncas radica en el hecho, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero creo que es importante retomarlo, el hecho de que pues si tenemos algún padecimiento de salud física, es decir, pues si alguna persona tiene a lo mejor un problema estomacal, inmediatamente hay un dolor que nos alerta sobre ese tema. Ese dolor físico pues permite a una persona tomar las medidas necesarias para acudir con un médico y que éste le atienda como debe ser. Sin embargo, a pesar de que están ahí, no siempre los síntomas de un problema de salud mental duelen físicamente, aunque sí hay otras reacciones u otros parámetros que habríamos de analizar. Y entonces, pues yo creo que la salud mental por eso se ha dejado muchos años de lado. Y además los estigmas, ¿no? A una persona que tiene alguna complicación como la depresión, a lo mejor alguna alteración química que le hace tener algunas conductas que estarían fuera, digamos, de la normalidad, hace también que muchas personas pues tengan miedo o inclusive en algunos casos hasta releguen algún elemento de su familia que pudiera tener alguno de estos padecimientos. Y si bien se han visualizado mucho en los últimos años, tiene 40 años que la Organización Mundial de la Salud comenzó con la conmemoración de este Día de la Salud Mental y se han hecho algunos avances, sigue habiendo muchos estigmas, licenciado García. De alguna manera,
Ángel, la COVID-19, que es un padecimiento físico, da la oportunidad para que la persona descubra que está presentando alteraciones emocionales y en el comportamiento. Y esto es muy conveniente para la intervención de la salud mental, porque al momento en que las personas están generando ese tipo de pensamientos inadecuados o distorsionados y hay una desregulación en sus emociones, producto, ¿sí?, de un padecimiento físico, de una situación de pandemia, ha permitido que entonces cuando la persona se acercó a los servicios de salud, los médicos de manera atingente le dicen, esta es una cuestión de conducta, de comportamiento, de emociones, de forma de pensar y tiene que ver con la salud mental y son los expertos en esta área, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, quien debe de hacer ese tipo de intervención. De tal manera que ahora podemos identificar que la dolencia de las personas no solamente son físicas, sino también son psicológicas, en este amplio escenario que tiene que ver con las emociones, la conducta, la cognición, y que nos va a llevar a identificar dos diagnósticos muy comunes, que es la ansiedad y la depresión. Y en estos dos diagnósticos, pues vamos a encontrar una clasificación importante que, por ejemplo, en el caso de la depresión, nos puede llevar a una depresión crónica o a una distimia. Sobre todo esto es importante que a veces las características del estado emocional, cognitivo y comportamental de la persona, como tú lo has dicho, no duelen tanto, no discapacitan tanto, pero se va generando todo un proceso de inhibición, de la muchas actividades. Creo que es importante que esto se esté promocionando y si algo me duele emocionalmente o tengo un comportamiento que ha cambiado en mí, en algún integrante de mi familia o en los hijos, sí, hay que buscar la asesoría de un experto en salud mental. Bien, muchas gracias. ¿De qué se enferman más los queretanos en cuestiones mentales, doctora Marbella? Nuestra presentación de situaciones que afectan la salud mental no es diferente a la que ocurre en otros lugares de nuestro país e incluso del mundo. Los padecimientos más frecuentes tienen que ver con este síndrome que conocemos como ansiedad. Después de la ansiedad, y sabemos que hay un enorme riesgo de que cuando la ansiedad se hace crónica y no se trata oportunamente, aumenta la posibilidad de que la persona también desarrolle depresión, que es otro síndrome relacionado con nuestras emociones. Estos dos padecimientos, además, Ángel, están fuertemente relacionados a la tercera causa de afectación a nuestra salud mental, que son los trastornos por consumo de sustancias. Quiero decir, la ansiedad, que es este síndrome en el que hay una presentación de síntomas que pueden tener que ver con nuestro pensamiento, por ejemplo, una mayor preocupación, una mayor sensación de que algo malo va a pasar y que también tiene síntomas físicos como pueden ser lo que mencionaba, insomnio, por ejemplo, disminución o aumento del apetito, malestares físicos por contracturas musculares, dolor de cabeza, dolor de espalda, etcétera. También se asocia a conductas que nos hacen pensar que vamos a disminuir el estrés, y esto a veces las conductas pueden ser fumar, pueden ser beber, pueden ser consumo de sustancias que por supuesto lejos de ayudar complican muchísimo más el problema de base. Y muchos de estos padecimientos, como decía, ansiosos y depresivos, frecuentemente van a estar asociados a conductas que si no sabemos cuánto pueden afectar o cuánto pueden complicar, pues muchas veces las vemos como algo común, como mencionaba, que puede ser el hecho de fumar, beber, usar drogas, etcétera, y que esto no se queda ahí, también va afectando nuestras relaciones interpersonales, nuestro desempeño en el trabajo, en la escuela, etcétera. Entonces,
el padecimiento afecta todas las áreas de nuestra vida, por eso la importancia de identificarlo y, como decía, tratarlo oportunamente, Ángel. Pues sí, es un tema complicado porque efectivamente muchas personas para huir o darle la vuelta a estos asuntos justamente emocionales, como dice la doctora Marbella, pues terminan fumando y esto pues genera alteraciones de salud, terminan bebiendo alcohol o algún otro tipo de sustancias y evidentemente esto complica también las reacciones químicas que el propio organismo tiene y complica todo, como usted bien dice, doctora. Amigos, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Estamos en la mesa de análisis social de RR Noticias y estamos platicando a propósito de esta conmemoración que desde 1982 instituyó la Organización Mundial de la Salud, que es el Día de la Salud Mental. Y entonces, pues estamos platicando acerca de cuáles son los problemas que más tienen los queretanos y voy a preguntarle ahora al psicólogo clínico del Hospital General Regional número 1 del Seguro Social, el licenciado Juan Carlos García, cómo hacerle para pues detectar en mí mismo, porque a lo mejor no lo he detectado, sé que algo hay ahí, pero no me he tomado el tiempo suficiente para ponerme a analizarlo, o a lo mejor en alguien de mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi pareja, tienen rato con algunas circunstancias ahí que no me queda muy claro qué está pasando. ¿Dónde puedo yo detectar cuáles son estas señales de alarma, estos focos rojos en la conducta de otra persona o inclusive de mí mismo, licenciado? Yo creo que el tomar conciencia o el darse cuenta que hay un malestar, hay un sufrimiento emocional, el que de pronto las cosas que queremos, que deseamos, necesitamos, no las podemos lograr, implica pensar que hay un conflicto interpersonal con la familia, con los compañeros de trabajo, con esta conciencia de que las cosas no son como queremos o que alguna persona nos lo haya referido, me parece que hay que hacer un alto y hay que reflexionar. Sin embargo, esto a veces se entiende como un estilo o una forma de ser de las personas de forma natural y se refiere así, de que tiene que con su personalidad y así soy y bueno, ni modo. Pero yo creo que tomando una línea de análisis que a la vez nos pueda permitir tomar una línea de intervención terapéutica, yo creo que cuando uno se da cuenta que ha tenido un quiebre o una desregulación emocional producto de este amor, de esta empatía, de este afecto que uno recibe de los demás o que uno puede dar, me parece que ahí es importante. ¿Qué quiere decir? Tomar este concepto como el quiebre de amor cuando hay un maltrato a un menor, cuando hay una separación de pareja, cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando hay una sensación y un hecho de rechazo, de no ser tomado en cuenta, etcétera. Creo que ahí es importante considerar que se va a presentar una serie de alteraciones psicológicas, cognitivas y conductuales. No me refiero al amor en términos románticos de la amorosidad de pareja, sino de este afecto que necesitamos los seres humanos y que debemos de educarlo y procurarlo a los demás, así como de recibirlo. Creo que cuando la persona tiene esa disminución de la capacidad de amorosidad, empieza a haber estas dificultades interpersonales y al interior de uno mismo. Ok, muchas gracias, licenciado. 8:48. Preguntarle también a la doctora Marbella Espino Cortés, la jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Marbella, ¿qué otras cosas podríamos detectar también como señales de alerta? Reitero, en los amigos, en los compañeros, en la familia, papá, hermanos, hijos, la compañera sentimental, el compañero sentimental, algo hay ahí y sé, o sea, como que tengo el presentimiento, pero no he entendido claramente dónde están esas cosas. ¿Dónde podrían estar estos focos de alerta? Muchas veces, Ángel, nos enfrentamos a situaciones crónicas, ¿no? Entonces, encontramos personas que de larga evolución, quiere decir a veces semanas, meses o incluso años,
están teniendo, por ejemplo, problemas para dormir, ¿no? O están siendo irritables, intolerantes, o están teniendo problema en su desempeño, a lo mejor en el trabajo, tal vez en la escuela, ¿sí? Claro que es muchísimo más fácil identificar cuando alguien tiene un cambio drástico, un cambio agudo, ¿no? Entonces, estaba bien y de pronto suceden estas cosas. Eso es indiscutible, digamos, hay que acercarnos y hay que idealmente preguntar a la persona cómo está. Y cuando preguntamos cómo está, recordemos, no solo nos estamos enfocando a la ausencia de dolor físico o algún síntoma físico, sino también preguntar cómo estamos emocionalmente, cómo nos sentimos, ¿de acuerdo? En relación a estas situaciones como nuestro estado mental, ¿no? Nuestra sensación de bienestar, etcétera. Entonces, esta, este acercamiento, digamos, cuando hay una situación aguda es indispensable, pero hay que pensarlo también en las personas en las que vemos formas de lidiar con el malestar emocional que no son saludables. Por ejemplo, lo que mencionábamos antes, el hecho de que una persona consuma alcohol de manera perjudicial, esto es, le está haciendo daño en su salud física, está afectando su rendimiento, está provocando dificultades relacionales con otra persona, está teniendo ya datos de dependencia a esa sustancia, y aquí estoy refiriéndome al alcohol, pero puede ser también al tabaco, por ejemplo, o al consumo de marihuana, que también se ha vuelto cada vez más frecuente. Este tipo de situaciones, el hecho de buscar algo no saludable que me haga lidiar con el malestar, es algo, como dije antes, que va a complicar la situación. Entonces, si lo estamos viendo en las personas cercanas, hay que procurar, digamos, como invitarlos a encontrar formas distintas para lidiar con ese malestar. Por supuesto, si hay un diagnóstico que amerita un tratamiento, pues no tenerle miedo a acudir con un psicólogo, en su caso con un psiquiatra, ¿sí? Y por supuesto también el hecho de reconocer que hay cosas que pueden ayudar bastante más y que no representan un riesgo, como puede ser el hecho de tener actividades lúdicas, recreativas, deportivas, y sin duda la posibilidad de hablar con otros y de compartir esto que nos está provocando el malestar. No todas las condiciones de malestar emocional tienen que estar vistas siempre por un profesional de la salud mental, ¿no? Hay muchas cosas, como les decía, que dependiendo de su intensidad, y si no son situaciones que lleven más allá de 3 días, 5 días, etcétera, probablemente sean situaciones con las que la gente cercana, las amistades, los familiares, etcétera, podamos hacer mucho, incluso cambios que pueda tener una persona en su vida diaria. Pero recordemos, si la intensidad o la duración lo justifican, que no haya preocupación, que no haya miedo por acercarse a un profesional de la salud mental. Y yo consideraría, Ángel, no esperemos a estar enfermos, hagamos una reflexión acerca de cómo estamos, cómo están estos hábitos que ya he mencionado reiteradamente, cómo nos sentimos emocionalmente, cómo nos estamos relacionando. Pensemos más allá de nuestra salud física y consideremos, por supuesto, la relevancia que tiene también cuidar nuestra salud mental. Totalmente, porque obviamente hoy entendemos claramente que la salud de una persona incluye estos dos aspectos. Claro, la salud física, cuidarse, comer, hacer ejercicio para tener una buena salud física y no tener problemas el día de mañana, pero también la salud mental, y con ello evidentemente los asuntos emocionales que pueden afectarnos. Bueno, ya me di cuenta que yo tengo alguna de estas conductas, o que alguien cercano a nosotros tiene pues alguna alteración, pues tal vez del sueño, o he visto que ya pues últimamente en vez de allá cada fiesta o casi nunca tal vez se
despachaba una copita, ahora pues ya es parte habitual para él o para ella. Ya noté algunos de estos asuntos que ya me tienen a mí preocupado. ¿Qué debo hacer a continuación? ¿A dónde recurro, licenciado Juan Carlos García, psicólogo clínico del Hospital General Regional número 1 del Seguro Social? ¿Qué hago? Aquí también, Ángel, vale esa recomendación médica de que no hay que autorrecetarse. Cierto. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la persona puede buscar información en algunas revistas, en internet, tratando de encontrar su identificación de los síntomas para saber un diagnóstico, y empieza a hacer algunas cosas como ejercicio, cuidar su dieta, estar más tranquilo, aprender a contener las emociones, el enojo, no tener tanto miedo, ser más tolerante, etcétera. Sin embargo, eso ayuda, pero no es suficiente. Lo importante es que se acerque a un lugar donde pueda ser escuchado, donde otra persona sirva para entender y comprender lo que la persona siente, piensa y hace, y le pueda orientar para tener mayor claridad sobre cómo ha sido su estilo de vida, cómo esas problemáticas que ahora se presentan y que ha arrastrado durante meses o años, y ahora poder confiar en esa persona para hacer los ajustes pertinentes en su forma de pensar, en sus emociones, en su comportamiento. Acercarse a un servicio institucional como es el Seguro Social, donde a través de su médico familiar puede tener una petición de interconsulta psicología, y si se trata de una conducta autolesiva o de conducta intencional de suicidio, pues acercarse directamente al servicio de psicología del Hospital General 1 o del Hospital General número 2 del Seguro Social. Okay. Y en los servicios asistenciales de gobierno, de alguna asociación, también puede acercarse, de la Universidad Autónoma de Querétaro o de algunos otros lugares que ofrecen servicios atingentes a bajo costo. Y si tiene la posibilidad, pues establecer un contacto con algún servicio privado. Lo importante es que pueda hablar, que se permita hablar y expresar esas emociones e ideas que ha tenido contenidas durante mucho tiempo, porque como ya se dijo, el acercarse a los servicios de salud mental implica a veces una especie como de derrota humana en la persona, o prejuicios de que se puede estar loco, y muchas veces, sobre todo los adolescentes, en la consulta dicen, pues yo no quería ir porque no quería que me encerraran, porque dicen que me van a hospital. Así es que hay que darle al profesional mayor realidad sobre eso. Bueno, parece que se me está perdiendo ahí la comunicación, a ver si retomo con el licenciado García para despedirlo esta mañana. Y bueno, doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental, ¿a dónde puedo recurrir yo en caso de detectar justamente circunstancias complicadas con alguno de mis familiares? O yo mismo, claro. Sí, afortunadamente cada vez hay más servicios de salud mental, incluso líneas de intervención en crisis que pueden estar disponibles. Entonces, no duden en buscar, pueden buscar en internet líneas de intervención, comunicarse incluso a líneas de atención a urgencias, donde pueden ser canalizados en el caso de existir una situación aguda que incluso en algunos casos puedan asociarse a problemas severos que pongan en riesgo la vida. Luego hay que pensar también que los servicios de salud están haciendo algunos esfuerzos que siguen siendo insuficientes, pero sin duda, Ángel, esperemos que cada vez sean mejores. Pueden acercarse, ya lo mencionó mi compañero Juan Carlos, a formalmente los servicios de salud. Los servicios de salud del estado de Querétaro, en CESEC, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los CESECOS que dependen de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hay servicios públicos, asistenciales, privados, etcétera, que pueden otorgar esta atención, especialmente en servicios de psicología. En el caso de atención en psiquiatría, también estamos algunas unidades de salud, como puede ser el Hospital General y el Centro Estatal de Salud Mental, donde trabajo. Aquí vemos todas las poblaciones, Ángel, niños, adolescentes, adultos mayores, hombres, mujeres, etcétera,
Y nos ubicamos en 5 de febrero, aquí en la colonia Virreyes, Sí. a un lado de lo que antes era el Hospital General. Los teléfonos son 215-5432, 215-5433, e insisto, hoy en el lema del Día Mundial de la Salud Mental, hay situaciones en las que ya nos encontramos ante una enfermedad, pero hay muchas otras en las que el sufrimiento o el malestar puede y debe atenderse probablemente desde una atención primaria. Quiero decir, compañeros psicólogos en centros de salud o servicios de salud mental ambulatorios, y no duden siempre en darse un respiro. Ese es el lema del Día Mundial de la Salud Mental, un respiro por la salud mental. Entonces, pensar que muchas de estas cosas que nos están preocupando, que nos están abrumando, van a ser temporales. Más allá de eso, hay recursos, como decía, en diferentes niveles de los que podemos apoyarnos, y el hecho de saber que no estamos solos y que alguien más podrá hacer algo por nosotros, sin duda debe ser un mensaje alentador. Muy bien, pues gracias, doctora. Les quiero agradecer a los dos la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana, desearles lo mejor y también agradecerles mucho la generosidad de sus palabras y compartir sus puntos de vista con nosotros. Los despido esta mañana. La doctora Marbella Espino Cortés, la jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Gracias, doctora. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Un abrazo y buen día. El psicólogo clínico del Hospital General Regional número 1 del Seguro Social, Juan Carlos García. Gracias, licenciado García. Gracias, Ángel. Muy buenos días para todos. Un abrazo y mucho éxito a los dos, y gracias de verdad por sus puntos de vista. Son las 9:01. Hagamos una pausa. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.